buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy viernes 7 de noviembre de 2025, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos en este día para meditar en su palabra. Hoy, Padre, queremos abrir nuestro corazón delante de usted, reconociendo que muchas veces luchamos más con lo que ya llevamos dentro que con lo que enfrentamos afuera. Padre, enséñanos a obedecerle no por temor, sino por amor. Purifique nuestras intenciones, transforme nuestros deseos y ayúdenos a distinguir siempre entre lo que necesitamos y en lo que el mundo nos hace creer que necesitamos. Que al repasar esta lección, su Espíritu Santo nos hable con claridad cada uno de nosotros, nos confronte con la verdad y nos llene de esperanza. Haga que nuestra vida y nuestra iglesia pueda reflejar su carácter, para que quienes nos vean puedan ver en nosotros la luz de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A lo largo de esta semana hemos recorrido un tema que nos invita a mirar hacia adentro, a mirarnos hacia adentro, la lucha con el enemigo interno y la importancia de vivir siempre en fidelidad a los principios divinos. A nosotros llegar hoy es viernes, la lección nos llama a detenernos, reflexionar y meditar. Vivimos en un mundo que está lleno de voces que nos empujan siempre a correr, comprar, competir y compararnos con otros. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos invita a algo que es radicalmente distinto, a obedecer desde nuestro corazón, a mantenernos firmes en medio de una cultura que ha confundido los deseos con necesidades, y a recordar que nuestra verdadera victoria no se mide por lo que nosotros conquistamos afuera, sino con lo que Dios ha transformado por dentro. En este cierre, más que repasar conceptos, queremos hacer una pausa espiritual para preguntarnos: ¿qué revela mi manera de vivir sobre el Dios en quien yo creo? ¿Qué enemigos internos siguen limitando mi testimonio? Y sobre todo, ¿cómo puedo ser parte de un pueblo que vive en obediencia, no por obligación, sino por amor? Que este repaso pueda ser una oportunidad para que nosotros podamos renovar nuestro compromiso de reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos, dentro y fuera de la iglesia. El versículo para memorizar se encuentra en Jeremías 17:10. El Señor examinó el corazón y probó la mente para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. La lección explora cómo el verdadero conflicto que enfrenta el pueblo de Dios no es únicamente externo, los enemigos visibles, sino también interno. La lucha contra los deseos, los defectos del corazón, los hábitos, las actitudes y las decisiones que nos apartan de la obediencia y de la fe. En el contexto de Josué, la victoria en la tierra prometida implicó, más que conquistar ciudades, implicó vencer el enemigo interno. Algunos puntos que son importantes para nosotros meditar: el corazón humano como campo de batalla. Dios no se conforma solo con nuestras acciones externas, sino que examina la mente y el corazón. La victoria auténtica nace de una transformación interior, no solo de rituales o de hechos externos. En la vida de Josué y la del pueblo de Israel,
La conquista implicaba tanto vencer pueblos vecinos como vencer la tendencia a la desobediencia. El recuerdo de Egipto, la dependencia del pasado, reconocer al enemigo interno. Este enemigo puede adoptar muchas formas: orgullo, incredulidad, temor, deseos de lo fácil, dejar de confiar en la provisión de Dios, compararnos con otros, etc. Aunque las batallas externas sean evidentes, si nosotros no enfrentamos lo interno, las victorias serán frágiles. La lección nos invita a que nos revisemos nuestras motivaciones, nuestras raíces y la coherencia en lo que nosotros creemos y en lo que vivimos. La fuente de la victoria. Dios promete pelear por nosotros. En la época de Josué, el Señor peleó por Israel, pero al mismo tiempo se requiere nuestra cooperación, nuestra obediencia y nuestra fe y tener perseverancia. La transformación interior viene de la obra del Espíritu, del estudio de las palabras, de la comunión con Jesús y del compromiso concreto con el reino. Frutos visibles de una fe auténtica. Cuando el enemigo interno es vencido, surgen frutos: fidelidad, integridad, testimonio coherente, servicio y dependencia de Dios, libertad y libertad interior. El texto del versículo de Memorias nos subraya que Dios nos da según el fruto de nuestras obras. Lo que damos como frutos revela lo que hemos sido por dentro. La aplicación personal y comunitaria que nosotros podemos encontrar aquí, individualmente, nos invita a cada uno a preguntarnos cuál enemigo interno necesitamos reconocer y entregárselo a Dios. ¿Qué cambio concreto puedo hacer? Comunitariamente, como iglesia, consideremos cómo nutrirnos, cómo nutrimos un ambiente de transparencia, de rendición de cuentas, en el discipulado mutuo, que no solo lucha contra lo externo, sino lo que está dentro de nosotros mismos. Ideas para la representación en el ministerio o en el contexto. Podemos escribir algunas palabras que no nos hacen bien, que están dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, el miedo, el orgullo, la compasión, el rechazo. Estas son algunas, porque la lección nos llama a que podamos reconocer que la verdadera batalla espiritual no es solo contra lo que nosotros podemos ver, sino contra lo que somos por dentro. Somos llamados no solo a conquistar tierra externa, sino a ser conquistado por Dios, moldeado por su palabra, y dejar que el fruto de nuestra vida testimonie esas victorias. Que hoy tengamos una oportunidad para revisar nuestro interior, poder someterlo a Jesús y caminar en libertad, en la libertad que Él nos ofrece. Muy bien, cada viernes tenemos algunas preguntas que vamos a analizar, y la primera nos dice: analiza las implicaciones del 10º mandamiento de Éxodo 20:17 en el mundo dominante por las publicidades y el consumismo. ¿Cómo podemos distinguir en la práctica entre un deseo y una necesidad? ¿Y por qué es importante esta distinción? Esta pregunta es muy profunda y muy actual. Vamos a ver este análisis paso a paso para que podamos comprender las implicaciones del 10º mandamiento y en el contexto moderno, y una aplicación práctica. Éxodo 20:17 dice: no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosas alguna de tu prójimo.
las implicaciones del 10º mandamiento en un mundo de publicidad y de consumismo. Vivimos en una cultura que alimenta la codicia. La publicidad moderna está diseñada precisamente para despertar el deseo insatisfecho. Cada anuncio nos dice directa o indirectamente: lo que tiene no basta, necesita más, mejor, más nuevo, más grande. Esto contradice el espíritu del 10º mandamiento, que nos llama a contentarnos con lo que Dios nos da y a no vivir comparándonos con los demás. El corazón que no se contenta con Dios buscará llenarse con las cosas del mundo, pero nunca quedarán satisfechos. La codicia se ha vuelto normal, y en lugar de verlo como pecado, el consumismo lo presenta como virtud. El éxito se mide por los que posee. La fidelidad se asocia al lujo, la moda o la marca. Y la identidad se construye con cosas, no con valores. El 10º mandamiento nos recuerda que la codicia no es simplemente un sentimiento, sino una actitud del corazón que puede corromper todas las demás áreas de nuestras vidas, porque nos lleva a la envidia, a la comparación, al orgullo e incluso a la injusticia o a la desilusión en el comportamiento espiritual. El antídoto que propone Dios no es la pobreza, sino el contentamiento. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto significa confiar de que Dios provee lo que nosotros necesitamos y que la verdadera riqueza está en la gratitud, no en la acumulación. Porque es importante distinguir entre deseo y necesidad, porque nos ayuda a vivir con propósito. Cuando nosotros distinguimos entre ambos, aprendemos a usar los recursos de forma sabia. Ya no compramos por impulso, ni actuamos por envidia, sino con propósito y responsabilidad cristiana, porque protege nuestro corazón. La codicia nace cuando confundimos deseos con necesidades. Jesús advirtió que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. ¿Sabes decir basta? Es una forma de libertad espiritual, porque fomenta la gratitud. Cuando reconocemos que nuestras necesidades están cubiertas, crece la gratitud hacia Dios. El consumismo dice: me falta algo. El contentamiento dice: Dios ya Dios me ha dado todo lo que necesito hoy. A la aplicación práctica para la vida cristiana: evaluar nuestras motivaciones antes de comprar y desear algo. Pregúntense: ¿lo necesito realmente o solo quiero sentirme mejor o ser aceptada? Práctica de gratitud diaria: agradece por lo que tiene antes de mirar lo que te falta. Evita la comparación. Cada persona tiene un camino diferente. La comparación alimenta la codicia. Vive con propósito eterno. Recuerda que las cosas materiales son pasajeras de este mundo, pero las espirituales son eternas. 2 Corintios 4:18. Usa lo que tiene para bendecir. Cuando el deseo se convierte en generosidad, deja de ser codicia. El 10º mandamiento no solo prohíbe un uso indebido, sino que nos evita una transformación del corazón. Que nos invita a una transformación del corazón. En un mundo que dice: compra más para ser feliz, Dios nos recuerda que la felicidad no se compra, se cultiva en nuestro corazón satisfecho con Él. El contentamiento no significa tenerlo todo, sino saber que en Dios ya tenemos lo suficiente. La segunda pregunta nos dice: la oración de Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 19,
¿Por qué es significativo que al reconocer los pecados de Israel, Daniel usara el pronombre nosotros, aunque él no había participado en esas faltas? Esta parte del capítulo 9 de Daniel es profundamente reveladora sobre la verdadera intercesión y el sentido bíblico del arrepentimiento comunitario. Veamos paso a paso lo que significa que Daniel dijera nosotros en su oración. En el contexto de la oración de Daniel ora después de estudiar las profecías de Jeremías y comprender que los 70 años de cautiverio estaban por cumplirse. En lugar de él alegrarse por el fin del exilio, se humilla profundamente y ora confesando los pecados de su pueblo. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente. Daniel 9, 4 y 5. El uso del pronombre nosotros. Daniel no dice ellos pecaron, sino nosotros pecamos. Esto es muy significativo porque Daniel, según el relato bíblico, fue un hombre íntegro y fiel a Dios. Daniel 1, 8 y 6, 4. Sin embargo, él se identifica con el pecado de su nación. ¿Por qué lo hace? 3 razones bien profundas. Él reconoce la solidaridad del pueblo ante Dios. En la mentalidad bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es una comunidad de pacto. Dios no trata como individuos aislados, sino como un pueblo unido por las promesas. Por eso, aunque Daniel no había cometido el pecado no había cometido pecados personales de idolatrías o de rebeldía, él pertenece a una nación que sí lo hizo. En otras palabras, no hay ellos, hay nosotros. Daniel asume que la falta de su pueblo lo afecta también a él, porque comparten una misma identidad espiritual. Nuestra humildad e intercesión genuina. Daniel no ora desde la superioridad moral. Ellos fallaron, pero yo no. Sino que desde la comparación, la compasión y la identificación. Su oración no es de juicio, sino de intercesión. Se coloca entre el pueblo pecador y un Dios que es santo, pidiendo perdón y misericordia. Esta es la esencia de la oración intercesora, ponerse en la brecha. Ezequiel 22:30. Sentir el dolor del otro como propio y clamar por restauración. Oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona, no tarde, por amor de ti mismo. Daniel 9:19. Refleja el carácter de Cristo. El nosotros de Daniel anticipa el nosotros de Cristo. Jesús, siendo sin pecado, se identificó con nosotros los pecadores para interceder ante el Padre, 2 de Corintios 5:21. Del mismo modo, Daniel se convierte en un tipo o figura de intercesor, de un intercesor perfecto, que no busca justificarse, sino rogar misericordia para todos. La fe no se vive en aislamiento. Somos parte somos parte del cuerpo de Cristo. Los errores, la frialdad o la empatía espiritual en la iglesia también nos conciernen. El cristiano maduro no señala, sino que ora. Daniel no gastó energía acusándolo. La usó orando y confesando. La intercesión requiere empatía. Para pedir perdón por nosotros debemos sentir lo que ellos sienten, reconocer nuestra parte en el problema y clamar juntos.
La restauración espiritual empieza con humildad colectiva. Dios sana una nación cuando su pueblo se humilla y confiesa: si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14. Daniel usó nosotros porque comprendía que el pecado no solo es personal, sino también comunitario, que todos en algún momento, en algún modo participamos en la consecuencia de la infidelidad del pueblo. Su actitud nos enseña que la verdadera oración no es desde el juicio, sino desde la solidaridad, la humildad y el amor del Redentor. El intercesor no se separa del pecador, se une a él para traerlo ante la gracia de Dios. Y la 3 nos dice: piensa en la pregunta que aparece al final del jueves: ¿por qué la obediencia de los israelitas a todos los estatutos y decretos eran tan importantes para su testimonio? ¿Cómo se aplica este testimonio, este mismo principio, a nuestras iglesias hoy? Es decir, ¿cuánto más eficaz sería nuestro testimonio si realmente viviéramos en armonía con todas las instrucciones que hemos recibido de Dios? Esta pregunta toca el corazón mismo de lo que significa ser el pueblo de Dios en cualquier época, vivir de tal manera que nuestra obediencia pueda revelar quién es Él. Veamos paso a paso el sentido espiritual y práctico de esto. En el contexto de Israel, obedecer para revelar el carácter de Dios. En Deuteronomio 4, 6 al 8, Moisés les dice: guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, que dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios nos dio sus leyes para que controlar, sino para mostrarle al mundo cómo se vive cada vida bajo su señoría. Cada estatuto, desde la justicia social hasta la adoración y la limpieza moral, era una forma de testimonio. La obediencia de Israel debía ser su mayor predicación. Los pueblos vecinos verían en su justicia, en su misericordia, en su unidad y en su pureza una imagen del Dios verdadero. Por eso, cada vez que Israel obedecía o glorificaba a Dios, pero cuando desobedecía, profanaba su nombre ante las naciones. Ezequiel 36, 22 y 23. El principio hoy, nuestra vida, es el sermón más fuerte. En la iglesia actual, este principio sigue siendo el mismo. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El testimonio más poderoso no está en lo que nosotros predicamos, sino en cómo vivimos. Cuando la iglesia vive en armonía con los principios del reino, amor, justicia, pureza, compasión, integridad, el mundo ve algo diferente, atractivo y verdadero. La obediencia silenciosa es más convincente que 1000 sermones, porque la obediencia fortalece el testimonio, porque la coherencia da credibilidad. El mundo observa más de los que escuchan. Si nosotros decimos creer en la verdad, pero vivimos igual que todos, el mensaje pierde fuerzas. La obediencia práctica hace visible la fe invisible, porque la obediencia produce bendición visible. Cuando nosotros seguimos los principios divinos, como el respeto, la mayordomía, la pureza, la justicia, la compasión, los resultados son tangibles. Familias estables, comunidades solitarias, relaciones sanas. El mundo nota que funciona. Vivir a la manera de Dios. ¿Por qué reflejar el carácter de Cristo? Jesús mismo fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Cada acto de obediencia en el creyente es una mini revelación del carácter de Cristo al mundo.
Imagínense si cada creyente y cada ministerio viviera en completa armonía con las instrucciones divinas, no solo en doctrina, sino en práctica. Los hogares serían unidades de paz, los jóvenes serían luz y ejemplo, la iglesia sería refugio, no crítica. La comunidad de Cristo vería a Cristo reflejado en nosotros. Seríamos una iglesia transformadora, no solo informadora. La gente no vendrían solo por curiosidad, sino porque verían a Jesús en nosotros. El mundo no necesita una iglesia perfecta, sino una iglesia obediente que refleje siempre el perfecto. La obediencia de Israel debía mostrar la sabiduría y la justicia de Dios. Nuestra obediencia de hoy debe mostrar su gracia, debe mostrar su amor y su poder transformador. Cuanto más vivamos en armonía con las instrucciones divinas, más eficaz será nuestro testimonio, porque ya no será solo un mensaje hablado, sino una vida vivida en Cristo. La verdadera predicación comienza cuando el creyente obedece. Mi querida familia en Cristo, hoy, a nosotros cerrar esta semana de estudio, recordemos que el llamado de Dios no es simplemente a conocer su voluntad, sino a vivirla con fidelidad. Cada mandamiento, cada instrucción divina tiene un propósito mayor: formar en nosotros un carácter semejante al de Cristo y hacernos instrumentos útiles en sus manos. El mundo está lleno de mensajes que distraen, que despiertan deseos vacíos y nos invitan a vivir para nosotros mismos. Pero Dios sigue levantando un pueblo distinto, un pueblo que no se deja llevar por el ruido del consumismo, ni por la comodidad, sino que vive con propósito y que obedece con amor. Y hoy el Señor nos llama a algo más grande, a ser testimonio vivo de su verdad, a trabajar con compromiso en su obra y a reflejar en cada palabra, en cada acción y en cada decisión que Cristo reina en nuestros corazones. Que no salgamos de este repaso solo con más conocimiento, sino con una renovación, disposición y una disposición para servir. Que cada uno de nosotros diga como dijo Isaías: aquí estoy, Señor, envíeme a mí. Isaías 6:8. Porque cuando nosotros obedecemos y trabajamos en unidad, la iglesia se convierte en faro de esperanza y el mundo puede ver a Jesús a través de nosotros. Así es, mis queridos amigos y hermanos, que yo me quedo con esa frase que se encuentra en Isaías 6:8. Aquí estoy, Señor, envíeme a mí. Que esa sea la oración que a cada uno de los que escucha este repaso puedas decir: aquí estoy, Señor, envíeme a mí. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre amado, le damos gracias. Gracias por su palabra que hoy ha tocado nuestros corazones. Gracias porque a través de este estudio nos ha recordado que usted nos llamó no solo a creer, sino también a obedecerle y a servirle con amor. Padre, perdónenos por haberle fallado, porque hemos sido oyentes y no hacedores, por las veces que nos hemos dejado llevar por el mundo y hemos olvidado su voz. Hoy queremos renovar nuestro compromiso con usted. Ponga en nosotros un espíritu dispuesto, corazones humildes y manos dispuestas para trabajar en su obra. Que cada paso que demos, cada palabra que digamos y cada decisión que tomemos pueda reflejar que usted reina en nuestras vidas. Denos valentía para hacer luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desánimo y amor donde hay diferencia. Y que al salir de este repaso podamos llevar el deseo sincero de decirles cada día: aquí estoy, Señor, úseme para su gloria. Ponemos este día de preparación en sus manos para que todo lo que hagamos usted nos dirija y nos bendiga y nos prepare, no solo para el sábado, sino también para cumplir su voluntad en todo lo que hagamos.
Guíenos para que este día sea un recordatorio de su fidelidad y de una oportunidad para servirle con alegría y con gratitud. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olvide que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz día de preparación. Hasta mañana. Dios les bendiga.